Vamos a empezar este vídeo por la estructura de las diferentes formas de concentración de las disoluciones. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se calcula la concentración en gramos litro a partir de la concentración en tanto por ciento en masa. También hicimos cálculos con la molaridad y la fracción molar de la mezcla. Recuerda que es importante conocer para muchos de esos cálculos el dato de la masa molar del soluto. También, en el caso de la fracción molar, la masa molar del disolvente. He puesto aquí en la parte izquierda una disolución cuyas características son conocidas, básicamente el tanto por ciento en masa, la densidad de la disolución y por supuesto la masa molar del soluto. He puesto ácido clorhídrico comercial como podía haber puesto cualquier otra mezcla o cualquier otra disolución. Es importante el cálculo de la molaridad de una disolución a partir del porcentaje en masa, que también se conoce, como sabes, con el nombre de riqueza. Pues vamos a empezar por aquí, por los reactivos que normalmente nos vamos a encontrar en el laboratorio. En esta botella de color ámbar ves que tenemos una disolución de ácido sulfúrico al 96%. En la etiqueta de la botella nos indica la fórmula química de la sustancia y normalmente también la masa molar de esta. En esta botella de ácido clorhídrico al 37%, como ves, también nos indica la masa molar. Normalmente también se indican los pictogramas que nos hace referencia a las características del líquido o de la sustancia química que hay en su interior. También, y es muy importante, el dato de la densidad de la disolución. Nos lo indica de esta forma. Nos dice que un litro de la disolución que hay en su interior tiene una masa de unos 19 kilogramos, o bien nos dice que un kilogramo del líquido que hay en su interior, de la disolución, tiene un volumen de 0,84 litros. En cualquier caso, esos datos me permiten calcular la densidad de la disolución. En este caso, el ácido clorhídrico al 37% tiene una densidad de 1,19 gramos por centímetro cúbico. En este esquema he tratado de representar la variedad de problemas que normalmente te puedes encontrar en este curso. Fíjate cómo a partir de una disolución en este caso de ácido nítrico comercial y conocido su porcentaje en masa y la densidad, a esto le estoy llamando disolución 1, normalmente vamos a extraer de ese ácido nítrico comercial un volumen, se pipeteará de la botella de reactivos y en una fase posterior habrá que añadirle más disolvente. A ese proceso ya sabes que se conoce con el nombre de dilución, con lo cual vamos a obtener una disolución del mismo soluto, pero evidentemente de otra molaridad diferente. Te he indicado aquí que M2 va a ser menor que M1, puesto que la dilución consiste en el proceso de disminuir la concentración de la disolución. Otra posibilidad puede ser extraer un volumen de disolución V1, llevarlo a un matraz aforado y añadir una cierta cantidad de soluto en estado sólido. En este caso se completará la disolución con la adición de más disolvente hasta obtener una disolución final cuya concentración será M3. En cierto modo, esta última opción, es decir, mezclar volúmenes conocidos de dos disoluciones distintas pero del mismo soluto, nos va a permitir, después de añadir más disolvente, obtener una disolución con otra molaridad diferente, M3. Digamos que este esquema recoge todas las posibilidades que normalmente te puedes encontrar en un ejercicio de cálculos de concentraciones de disoluciones. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula la molaridad de una disolución. En este caso he utilizado una disolución de ácido nítrico comercial al 70%, de la que sabemos la densidad y la masa molar del ácido nítrico, 63 gramos mol. Es importante, antes de empezar a ver cómo se hacen estos cálculos, que recuerdes qué significa que tenemos una disolución al 70% en masa. Ya sabes que el significado de esa concentración es que por cada 100 gramos de disolución vamos a tener 70 gramos de soluto, 70 gramos de ácido nítrico.
La densidad de la disolución ya te he dicho que es un dato conocido. ¿Qué significa que tenemos una disolución cuyo valor es 1,42 gramos mililitro? Pues nos dice que si tenemos 1 mililitro de disolución, este volumen tendrá una masa de 1,42 gramos de disolución. Y por lo tanto, ahí tendremos masa de soluto y masa de disolvente. Y ya para terminar, el cálculo de la molaridad. Fíjate que es muy fácil resolverlo de la siguiente manera. Multiplicamos 4 factores. En primer lugar, el tanto por ciento en masa. En segundo lugar, el factor de la densidad de la disolución. Por el factor de la masa molar. Y por último, el factor de un cambio de unidad. Este factor será necesario siempre y cuando el volumen de la densidad nos lo den en una unidad que no sea el litro. En este caso, como la densidad nos la dan en gramos mililitro, hay que añadir ese factor de conversión para convertir los mililitros a litros. Si multiplicamos esos 4 factores, tenemos el resultado de 15,77 moles de soluto, es decir, de ácido nítrico, por litro de disolución. Es decir, que el ácido nítrico comercial que ves en pantalla, esa botella que contiene ácido nítrico al 70% y de densidad 1,42 gramos mililitro, tiene una concentración molar de 15,77 molar. El cálculo de la concentración en gramos litro a partir de porcentaje en masa es muy similar. El único factor que no tendremos será el dato de la masa molar, puesto que no debemos convertir gramos en moles. Recuerda que el cálculo de la concentración molar a partir del tanto por ciento en masa es muy fácil. Solo tienes que multiplicar esos 4 factores y se obtiene directamente la concentración molar de la disolución. Fíjate que en el caso de que conozcamos la molaridad de la disolución y nos pidieran el cálculo del porcentaje en masa, es decir, lo mismo que hemos hecho pero en sentido opuesto, volveríamos a hacer los mismos cálculos. Ahora empezamos el cálculo por la molaridad de la disolución y volvemos a encontrarnos el resto de los factores pero invertidos. Fíjate que esto es la densidad de la disolución, pero la inversa de la densidad. El mismo factor de conversión de unidades de volumen, pero también invertido. Y por último, el dato de la masa molar, pero ahora los moles están en el denominador y la masa está en el numerador. Este cálculo que ves y que te indico hasta aquí, nos permite saber la masa de ácido nítrico por cada gramo de disolución. Como lo que yo voy buscando es el cálculo no en 1 gramo de disolución, sino en 100 gramos de disolución, simplemente hay que multiplicar por 100. En definitiva, muy fácil el cálculo de tanto por ciento en masa a molaridad y también el cálculo de molaridad a tanto por ciento en masa. Vamos a dar un paso más. Una vez que ya sabemos la molaridad de la disolución, supongamos que nos dicen que pipeteamos 5 mililitros de la disolución, de esta disolución, y que lo llevamos a un matraz aforado y añadimos más disolvente hasta completar. En este caso me dicen que el volumen de la disolución será de 1 litro. Es decir, necesito un matraz de 1 litro. Repito, 5 mililitros más agua, más disolvente, hasta un volumen de 1 litro. ¿Cuál será la nueva concentración de la disolución diluida? Pues el cálculo lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte nos va a permitir calcular la cantidad de ácido nítrico en moles que hay en el volumen de 5 mililitros. Fíjate que este cálculo es muy fácil, simplemente hay que multiplicar volumen por concentración molar. Pero puesto que este volumen me lo dan en mililitros, hay que añadirle un factor de conversión de mililitro a litro. Es decir, en estos 5 mililitros de disolución hay 0,0788 moles de ácido nítrico. Una vez que sabemos esta cantidad, ya podemos saber directamente la molaridad.
la nueva molaridad, la molaridad de la disolución diluida. Simplemente hay que dividir esa cantidad de ácido nítrico que hemos calculado previamente entre el volumen de la disolución que he preparado. Como he preparado 1 litro, pues tengo que dividir entre 1 litro de disolución. Es decir, he diluido hasta una concentración 0,08 molar. Fíjate, pasamos de 15,77 a una disolución muy inferior, 0,08 molar. He diluido la disolución. Retomamos de nuevo esa cuestión que hemos visto anteriormente. ¿Qué cantidad de soluto tenemos en un volumen concreto de disolución? Veamos el siguiente ejemplo. Volvemos a la disolución de ácido clorhídrico 37 molar. Hemos calculado previamente por el método de los 4 factores la concentración molar de la disolución, en este caso 12,08 molar, y supongamos que tenemos que calcular la cantidad de sustancia química en moles que hay en un volumen de disolución, en concreto en 10 mililitros. Hay 2 posibilidades, pero fíjate, recuerda la forma de hacerlo siempre. Volumen de disolución por concentración molar, en moles litro, siempre nos va a dar moles. Y eso es lo que he hecho en este primer cálculo. He cogido los 10 mililitros, los he convertido a litros y los he multiplicado por la concentración molar. Total, 0,1208 moles de ácido clorhídrico. Pero fíjate que podemos plantearlo de otra manera. Los 10 mililitros directamente lo multiplico por la concentración molar y me da milimoles de ácido clorhídrico. ¿Y esto por qué es así? Porque si tengo 12,08 moles en 1 litro, en 1 mililitro tendré 12,08 milimoles. Es decir, que si multiplico el volumen por la concentración en milimoles por mililitro, resultarán milimoles. Recuerda que el milimol es un submúltiplo del mol. Es decir, en 10 mililitros tenemos 120,8 milimoles. Fíjate otro ejemplo muy fácil donde vamos a calcular la molaridad, la concentración molar de una disolución que se obtiene cogiendo 20 mililitros de disolución del 98% en masa y densidad 1,84 gramos centímetros cúbicos y llevándolos a un volumen final de 500 mililitros. El primer paso, como siempre, es calcular la concentración molar. El primer factor, el tanto por ciento en masa, el segundo factor es la densidad de la disolución, el tercer factor es la masa molar del ácido sulfúrico y por último el factor de cambio de unidades, puesto que la densidad nos la da en centímetros cúbicos y hay que convertirla a litros. La molaridad resulta 18,4 molar. Si tomamos 20 mililitros de disolución, al multiplicarla por esa concentración molar, y aquí lo tienes, resultan 368 milimoles de ácido sulfúrico. Esta es la cantidad que se introduce en el matraz de 500 mililitros y con disolvente, con agua, lo vamos a llevar a ese volumen de 500 mililitros. Por lo tanto, la molaridad de la disolución que estamos preparando tiene 368 milimoles de ácido sulfúrico en un volumen final de 500 mililitros, es decir, acabamos de preparar una disolución 0,74 molar. Observa que es mucho más diluida que la concentración de la que partimos. En este otro problema la situación es parecida, pero ahora mezclamos volúmenes distintos, 10 mililitros, 5 mililitros, de disoluciones distintas, pero siempre del mismo soluto, en este caso sulfato de cobre. La disolución del primer matraz es 2 molar, mientras que la disolución del segundo matraz es 5 molar. Pues el primer paso, como siempre, es calcular qué cantidad de sulfato de cobre, en este caso sulfato de cobre 2, tenemos en el o aportan los 10 mililitros de la primera disolución. Al multiplicar 10 mililitros por 2 milimoles en 1 mililitro, esta es la concentración molar de la primera disolución,
tenemos 20 milimoles de sulfato de cobre 2, mientras que en 5 mililitros de disolución 5 molar vamos a tener 25 milimoles de sulfato de cobre 2. Estos dos volúmenes terminan en el interior de un matraz de 100 mililitros, por lo tanto, ¿qué cantidad de sustancia de sulfato de cobre 2 vamos a tener en el interior de este matraz de 100? Pues 45, 20 que aporta la primera disolución y 25 que aporta la segunda. Puesto que el volumen final es de 100 mililitros, la concentración final es 0,45 molar. Otro problema típico a la hora de preparar disoluciones es calcular qué volumen necesito pipetear para preparar una disolución de concentración, por ejemplo, 1 molar. La primera pregunta que tengo que tener clara es ¿qué volumen necesito preparar? Pues aquí tendrías el problema. Esta es la disolución que hay que preparar. Observa que necesito 250 mililitros de disolución 1 molar de ácido nítrico. Y este es el ácido nítrico de donde voy a sacar el soluto. Pero fíjate que el primer paso es calcular cuántos moles de ácido nítrico tengo en estos 250 mililitros de disolución 1 molar. Y aquí tengo el cálculo. Volumen por concentración, 0,25 mililitros es el volumen del matraz por 1 molar, es la concentración que quiero preparar. Necesito 0,25 moles de ácido nítrico. ¿De dónde los voy a sacar esa cantidad de ácido nítrico? Pues de aquí, de la disolución concentrada. ¿Y cuál es la concentración de esa disolución? Pues calculo la concentración molar haciendo los 4 factores, multiplicando los 4 factores que ya hemos comentado anteriormente. Resulta que este ácido nítrico es de una concentración molar 14,4 molar. Y ahora viene ya la última parte, que es calcular en qué volumen de este ácido nítrico comercial tenemos esta cantidad de ácido nítrico, 0,25 molar. Volvemos a igualar volumen por concentración. Ahora la incógnita sería este volumen, multiplico por la concentración del ácido nítrico comercial y eso tiene que ser igual a 0,25 moles de ácido nítrico, porque son los moles que necesitamos que estén dentro del matraz de 250. Se resuelve esta ecuación con una sola incógnita y resulta 17,4 mililitros. En el fondo lo que hemos hecho ha sido igualar el número de moles de soluto antes de la dilución, es decir, los moles que hay aquí, igualar a los moles de soluto que tiene que haber en el matraz de 250 mililitros. Es decir, VI por MI es igual a V final por concentración molar final. Y ya para terminar, la preparación de una disolución en la que el soluto es un sólido. Pues en este caso nuestro soluto va a ser nitrato de calcio. Su fórmula química la tienes aquí. El disolvente sigue siendo agua. Vamos a preparar una disolución acuosa de nitrato de calcio. Supongamos que pesamos 5 gramos de nitrato de calcio y lo vamos a llevar a un volumen final de 250 mililitros. El primer paso que tenemos que hacer para calcular la concentración molar es convertir estos gramos de nitrato de calcio en moles. Para eso necesitamos el dato de la masa molar. Un mol de nitrato de calcio son 164 gramos. Pues estos son los moles que hay en 5 gramos de nitrato de calcio. Cuando preparemos la disolución, esta sal se va a disociar totalmente. Y esta sería la forma en la que se representa la disociación de la sal. Observa que por cada mol de nitrato de calcio se va a liberar al medio, se va a dispersar un mol de cationes calcio y 2 moles de aniones nitrato. Por lo tanto, esta sería la concentración de nitrato de calcio. Los moles de nitrato de calcio que hemos pesado, hemos pasado los 5 gramos a moles, estos son, y los hemos llevado a un volumen final de 0,25. Por lo tanto, la concentración de nitrato de calcio es 0,122 molar.
pero la concentración de iones calcio es la misma que la de nitrato de calcio, puesto que por cada mol de nitrato se van a liberar un mol de cationes calcio. Sin embargo, vamos a tener el doble de concentración de aniones nitrato, puesto que en el proceso de disociación, por cada mol, se genera el doble de aniones nitrato. Y ya para terminar, la preparación de una disolución de hidróxido de sodio. Fíjate que vamos a pesar con una balanza 2 gramos de este hidróxido. Este será el soluto. Y los mezclaremos en un vaso de precipitados con agua, con 200 gramos de agua. El porcentaje en masa de esta mezcla que hemos hecho con 2 gramos de hidróxido de sodio y 200 gramos de agua se calcula de la siguiente manera: 2 gramos de soluto de hidróxido de sodio, y en el denominador, recuerda, hay que escribir en qué masa de disolución tenemos esos 2 gramos de soluto, en 200 más 2, en 202. Multiplicamos por 100 para poder expresarlo en tantos por ciento, es decir, hemos preparado una disolución casi 1% en masa. De la misma manera, se podría calcular la molalidad de la disolución. Los 2 gramos de hidróxido de sodio hay que convertirlos a moles, y en el denominador ahora tenemos que escribir 0,2 kilogramos de disolvente, los 200 gramos de agua, pero expresado en kilogramos. Es decir, hemos preparado una disolución 0,25 molal.